también hay víctimas de ejecuciones extrajudiciales por no querer hacer ejecuciones extrajudiciales. Esta es la historia del hijo de don Raúl, un señor que tuvo la valentía de cantarle en la cara al expresidente Álvaro Uribe Vélez con la recordada frase: ojalá usted le mataran un hijo. Claro, porque estos criminales de guerra que han sido presidentes, ministros de defensa, generales de la república, siempre hacen la guerra con hijos ajenos. O sea, uno entendía por lo menos a los soviéticos con Stalin, que Stalin sacrificó a su hijo por capturar un general nazi. O sea, que él sacrificó la vida de su hijo con tal de ganarle unas batallas a los nazis. Pero estos dictadores colombianos son felices hablando de seguridad y de falsos positivos, y son felices haciendo la guerra pero con hijos ajenos y con hijos pobres. Está bien que defiendan la guerra, bueno, si la quieren defender, pero que manden a sus hijos a disparar. ¿Por qué tienen que mandar a los hijos de los pobres? Pues, vamos a escuchar una conmovedora entrevista que le han hecho precisamente a don Raúl. Ya murió. De hecho, murió en la época de COVID. En esa época murió don Raúl y murió sin ver a su victimario en la cárcel. Es decir, a mí, desde que comencé esto, me dijeron: mañana ustedes lo van a matar, lo van a matar. Y ya llevo 12 años. Y yo lo que quiero es que se sepa la verdad. Que se sepa la verdad. Por eso es que la JEP a veces tiende a dar impunidad. Porque recuerden ustedes que hay 4 principios de la justicia restaurativa, que son verdad, justicia, reparación y no repetición. Y ese señor lo único que quería era verdad, que le explicaran por qué acabaron con la vida de su hijo. Porque si hubiera plata, pues plata me la han mandado de él. Yo sé que me la han mandado de él. Alex, lo que usted nos ha contado varias veces, que a él también le ofrecieron plata como no le ofreció a usted, o sea, lo querían callar con plata. Ahí se puede ver la mafia que él está denunciando. Como hay tanto funcionario involucrado y gente de alto perfil, supuestamente reunión dice 30, y que cada uno está en capacidad de dar $10.000 para que no siguiera haciendo denuncia, ni mucho menos exponiéndolo en los medios de comunicación. Se han ofrecido apartamentos en busca de que la verdad no se conozca. Es que el cuento no es por la plata, el cuento es por dignidad, por honor, y que las personas involucradas en esto paguen. Exactamente, la dignidad no tiene precio. Así como Alexander Obregón Rentería no se ha vendido, Raúl tampoco se vendió. No logró la justicia que tanto buscaba porque murió. En la época de COVID-19 murió. Pero por lo menos se llevó la tranquilidad de que hizo la denuncia social. Y yo recuerdo mucho a don Raúl porque él tenía un camión que era como su forma de hacer proselitismo, pero a favor de la causa de su hijo. Era un proselitismo no politiquero, sino de víctimas. En ese carro él tenía las fotos de sus victimarios, las fotos de su hijo, y él andaba en ese carro y también andaba con parlantes, y a través de eso él le daba a conocer a la gente lo que fue la historia de su hijo. No, pero yo no quiero plata, yo quiero que se sepa la verdad, porque es que están matando muchos jóvenes dentro del ejército. Están matando muchos jóvenes dentro del ejército. Y eso es algo que el presidente Petro ha tratado de corregir, pero no es fácil. Pero en esta época también están los falsos positivos, mal llamados así, que eran militares que desobedecieron y no quisieron matar inocentes y por eso los mataron a ellos. Ese es el caso del hijo de don Raúl. Y los están matando porque no se convierten en asesinos. Los están matando porque no se convierten en asesinos. Y aún así dicen que los que mataron civiles para presentarlos como guerrilleros eran inocentes. Esas eran las políticas de María Montoya. A mí no me traigan capturados. ¿De dónde va? ¿De dónde va? ¿De dónde va? Exacto, el sanguinario de los 130 falsos positivos, o más bien de las 130
ejecuciones extrajudiciales a civiles, el que pedía carrotanques de sangre, otro de los imputados en la JEP. Si yo llego a un sitio de que en cuanto pasen más, se consideran, tienen errores en los procedimientos donde fueron dados de baja personas indefensas. Pero ¿cuántos no están? Eran más bien. ¿Qué le matan? ¿Yo le mato? ¿Ah? ¿No matan a nadie? Desde ese momento es que comienza como de asesinatos de personas por parte del ejército que no eran delincuentes. Bueno, realmente los que se volvieron delincuentes fueron los del ejército que hicieron ese tipo de prácticas. Aquí es donde les duele lo que no hacen, porque aquí es donde están los asesinos, los presidentes, en otras partes no les duele, porque ellos les duele es donde le hacen un escándalo aquí delante de ellos. Miren esto tan interesante. Los falsos positivos son uno de los episodios más oscuros de la historia colombiana, pues el Estado asesinó civiles y militares haciéndolos pasar por guerrilleros muertos en combate. Pero ¿cómo justificaban la muerte de militares que no querían cometer falsos positivos precisamente? Diciendo que los había matado la guerrilla. Y también está la versión del piloto Jorge Mauricio Herrera Bernal, en donde él dice que el clan Cifuentes Villa y Álvaro Uribe con alias Otoniel, o sea que ellos planificaban los falsos positivos, y también como una política de exterminar a gente pobre económicamente, y que de esa forma ellos también pretendían reducir la pobreza, matando pobres, y efectivamente mataron a más de 6.402 pobres. O sea que no solamente fue homicidios en personas protegidas o genocidios, sino que fue algo fascista y aporofóbico. Ahí tienen ustedes esta vergüenza. Bueno, según la fiscalía, fueron 2.248 casos entre 1988 y 2014, aunque la cifra es incierta. Pero ¿por qué la fiscalía da estas cifras falsas? Porque la fiscalía la han puesto los presidentes, es decir, la terna de fiscal la ponen los presidentes y la Corte Suprema elige uno de los tres. Entonces, son fiscalías que han estado casi todas arrodilladas al Poder Ejecutivo. Es entendible que la Fiscalía falsifique cifras también. Eso fue... Mi hijo pertenecía al batallón Ricaurte de Bucaramanga. Batallón Ricaurte de Bucaramanga. Él estaba en tiempo de paternidad porque le había nacido una niña. Entonces él me llama a mí el 20 de septiembre de 2006 a las 8:38 de la mañana y me dice, papi, ¿cómo está? Y le dije, bien, ¿y usted cómo le ha ido? Y me dijo, lo llamo para decirle que tienes un nuevo nieto. Le dije, ¿cómo así? ¿Cómo así? Me dice, sí, Ana Marcela dio a luz. Y yo le dije, ¿qué es? ¿Qué es? Y me dijo, una niña muy linda, en diciembre voy para que la conozca. Y hablamos 4 minutos. En los 4 minutos que hablamos, ya cuando yo fui a colgar, yo le dije, mijo, ¿cómo está? Me dio por preguntarle, mijo, ¿cómo está eso por allá? Y me dijo, esto está muy feo. A mí, esto está muy feo. A mí me mandaron a matar 2 muchachos para hacerlos pasar como guerrilleros muertos. A mí me mandaron a matar 2 muchachos para hacerlos pasar por guerrilleros. O sea, las órdenes venían de arriba. Y esto es lo que quieren ocultar. Quieren hacer ver como que fueron errores individuales de los soldados, de los cabos, pero las órdenes venían de arriba. Esto fue una política de terrorismo de Estado. Y esto es lo que están tratando de comprobar 3 organizaciones juristas que defienden las víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
la Corporación Jurídica Libertad, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y el colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo, más 11 víctimas que perdieron a sus seres queridos por ejecuciones extrajudiciales. Esto fue lo que le llevaron al fiscal Carlos Stornelli para que también lo juzgue el juez federal Sebastián Ramos. Y sería una vergüenza para Colombia y a la vez sería algo bueno, una vergüenza que a este señor expresidente lo condenen por crímenes de lesa humanidad en Argentina ante la justicia universal y no en Colombia. O sea, sería muy bueno para las víctimas, pero sería una vergüenza para la justicia, porque demostraría que en Colombia no hay justicia para los delincuentes de guerra y de cuello blanco. Estaba en combate y yo no los quise matar. Y yo me voy a retirar porque yo no los quise matar, y entonces está muy mal. Y por eso lo mataron, porque no quiso cometer 2 ejecuciones extrajudiciales a civiles. Por esa bobadita lo mataron, por ser bueno, por ser honrado, por respetar la Constitución, por respetar el pueblo. Y eso fue el 20 de septiembre de 2006 a las 8:38 de la mañana. Estaba recién reelecto el dictador, reelecto con la trampa de la GIS política. Llamaron a mi casa a las 7 de la noche, llamaron a mi hija y le dijeron que lo habían matado en un combate en el TAR. El informe que dan es que había muerto en el batallón, en el Cerro de la Virgen, en el Catatumbo, y que no lo iban a traer. ¿Recuerdan ustedes que la clase pasada escuchamos una víctima del Catatumbo? La víctima de apellido Franco, que les decía, ustedes no tienen corazón, ustedes no son personas, ustedes son monstruos, les decía a los que habían acabado con la vida de su padre. Ustedes revictimizan, ustedes se burlan de las víctimas. Y esa estrategia también la utilizaron con Pedro Juan Moreno, que ese caso, pues de pronto lo hemos hablado más en el curso de Pensar la Historia, que al piloto Taborda, que fue el que murió en la masacre con Pedro Juan Moreno, tampoco le quisieron entregar el cuerpo a la familia. O sea, eso lo hacen para evitar una autopsia y para tapar los móviles del hecho. Entonces yo me fui, la hija me llamó y yo me fui para el batallón y yo les dije que cómo así que no le iban a, no, que lo iban a llevar no sé para dónde. Entonces yo les dije no, por aquí entró mi hijo y por aquí tiene que salir. Así se ha muerto, pero me lo tienen que entregar por aquí, porque por aquí entró hasta el batallón. Y si no, mañana me hago matar aquí. Exactamente. ¿Por qué no lo querían entregar? Pues claramente porque ellos mismos lo mataron. Porque no lo mató ni la guerrilla, ni algún grupo armado ilegal. Lo mataron ellos mismos porque él no quiso volverse en un asesino en serie, criminal de guerra como ellos. Ya me dijeron de 11 a 12, me dijeron váyase para su casa que lo vamos a traer. Lo vamos a entregar, como a los 3 días me lo entregaron. Los resultados de medicina legal del doctor Valdés me entregó los restos y me entregó, a la fuerza me los entregaron porque ellos no querían entregarme nada de eso, pero yo dije que no me iba de aquí hasta que no me entregaran, porque yo tenía un carro al frente de medicina legal, un carro y ahí dormía y ahí te quería yo, me entregaron los restos, donde dice, en los restos dice, no se puede saber a qué distancia ni con qué arma fue muerta ni con qué arma. La fiscalía estaba comprada, la fiscalía era parapolítica, como lo hemos mostrado también en este curso. Miren, la fiscalía de Luis Camilo Sorizaza estaba implicada con los paramilitares. En ese momento la fiscalía de Mari Guarán, montada por el mismo presidente, cómplice de parapolíticos. O sea, ¿cómo pretendían que una fiscalía parapolítica que manipulaba una medicina legal parapolítica le entregara a ese señor resultados verdaderos? Claramente le entregaron resultados falsos, diciéndole que no tenían forma de saber los móviles exactos de cómo acabaron con la vida de su hijo. Fue muerto la humanidad del cabo Carvajal porque tiene un faltante por donde le entró el proyectil. El cabo Raúl Carvajal, para que lo busquen, la historia del hijo de él, que también se llama Raúl Carvajal. Y un faltante por donde le salió.
que hay un fenómeno, que tienen que hacer la reconstrucción del crimen en el área porque hay un fenómeno. Quiere decir que el cuerpo ha sido manipulado, ha sido torturado, ha sido maltratado. Eso, creo que ese es el fenómeno, me han dado la explicación. Entonces, lo mataron arbitrariamente, lo torturaron y le sacaron esa rara con medicina legal. Todo un sistema criminal al servicio de la mafia y del terrorismo de Estado. Que aquí la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos, aquí no han hecho absolutamente nada, ni me han querido. No, pues ¿cómo iban a hacer algo? Alexander, la Procuraduría y Tatiana del Carmen Moreno Chet, el magnicidio contra Eduardo Díaz, el procurador uribista quemalibros Alejandro Ordóñez, que fue reelecto como procurador entre otras cosas, o sea, fue procurador con Uribe y con Santos. La Fiscalía, primero de Luis Camilo Osorio y Saza, después de Mario Iguarán, luego de Mendoza Diago. ¿Y qué iban a hacer? Si son de la misma mafia parapolítica, ¿qué iban a hacer? Obviamente nada. Es decir, ¿qué es un fenómeno? Un fenómeno narco paramilitar. Eso fue lo que nos faltó decir. Eso fue un fenómeno de terrorismo de Estado, no tiene otro nombre. Sí. Ahí está todo. ¿Por qué el cuerpo, si fue muerto en un combate en el Tarra, como dicen ellos, que fue en el Cerro de la Virgen, si el cuerpo fue muerto en el Cerro de la Virgen por la columna de Arturo Ruiz de la ONP FARC y la columna de Héctor del ELN, porque eso dice en el informe que me dieron a mí. Si fue muerto por ellos, ¿por qué tiene que aparecer torturado, manipulado, señales de estar amarrado? Eso. Bueno, otra cosa es que ellos pueden inventar que fue que la guerrilla lo secuestró y lo torturó. Esa es la otra. Pero usualmente, pues, la guerrilla tradicionalmente ha acogido a los enemigos y los matan directamente o los fusilan. O sea, la guerrilla no ha tenido como costumbre de torturar a los enemigos. De pronto secuestrarlos, hacer canjes, sí. Pero claramente este cuerpo fue manipulado y el principal sospechoso es el mismo ejército. Quiere decir que eso no fue muerto allá, porque a mí un militar que no me quiso dar el nombre ni me quiso decir nada, me dijo: su hijo fue sacado del batallón, torturado en el batallón, sacado en un helicóptero. O sea que la guerrilla se metió al batallón, en helicóptero lo sacó y lo torturó y lo mató. Esa va a ser la versión oficial de estos militares, estos militares de la posverdad, por llamarlos de otra manera. Fue sacado en un helicóptero y llevado a una montaña donde le pusieron suero intravenoso antes de matar, una hora antes, y lo pusieron a caminar, y el puntero, entre 10 soldados y el puntero, en una semicurva le disparó al cabo Carvajal y otro le disparó al muchacho que mató a mi hijo. O sea, por eso era que yo quería que ustedes vieran la película El Padrino, que yo se las mandé por WhatsApp. No sé si la alcanzaron a ver, así sea la parte 1. El Padrino es una trilogía en donde se aplica ese tipo de métodos. Mandan un sicario a matar a alguien e inmediatamente tienen otro sicario y más confianza que mata al sicario. Eso también lo hicieron con el magnicidio contra Jaime Garzón, que a los sicarios de la terraza que contrató Don Berna, el mismo Don Berna los mandó a matar para que así no se supiera que fue Narváez el que dio la orden. Menos mal que se supo que Narváez fue el que dio la orden a lo último. Pero esa práctica es muy común de la mafia. Pura mafia siciliana aplicada a la colombiana. Y ahí se formó una balacera y trataron de matar a otro cabo para hacer una película que sí había sido. Pero ahí no muere ningún guerrillero, no muere absolutamente nadie. Bueno, seguramente murió un guerrillero imaginario. Como, según ellos,
había 6.402 guerrilleros imaginarios que eran pobres, que les disparaban por la espalda, que resultaban muertos en combate cuando los vecinos no escuchaban tiros, o sea, que eran matados con silenciadores y con botas al revés. Sino los mismos militares, porque eso fue hecho por los mismos militares para matar al hijo mío. Claro, ¿y por qué lo mataron? Por silenciarlo, porque el tipo estaba hablando y eso era peligroso para los que ya habían cometido ejecuciones extrajudiciales. Por ahí un militar dijo que eso no era 6.402, que era más de 10.000, sino que no se sabía. Y claramente, pues, hasta el 2021 se pudo comprobar 6.402 y ya había más de 1.700 condenados por esto. La doctora Rosina, ella estaba investigando muy bien todo esto, había mandado a investigar por la Sigina, había mandado a investigar muchas personas. Y estaban investigando, y ahí es donde dicen que en la Brigada 30, en el sitio del Tarro, donde veo que no hubieron combates. Bueno, hubo combates imaginarios, guerrilleros imaginarios, combates imaginarios, así como en este momento tienen enemigos imaginarios. Cualquier medio alternativo que critica este sistema ya le llaman guerrillero también. O sea, siguen viendo... Exacto, el insulto más común a los medios alternativos que son anti-uribistas es que son guerrilleros, o sea, siguen manteniendo la misma estrategia macartista, la misma. El batallón Meticovial número 10 que no hubieron combates, el batallón Rafael Reyes que no hubieron combates. Eso lo dice de la SIGIN, una investigación, yo tengo todas esas declaraciones y ella estaba investigando bien, de pronto entró a investigar la propia fiscal novena especializada de Cúcuta, entró a investigar, fue cuando ella comenzó a tapar todo esto, porque ella como que le dieron plata bastante o la amenazaron. Le dieron plata, es que así es como les encanta, dan plata y si no reciben la plata amenazan y si no hacen caso les matan y listo. Alguna cosa sucedió eso porque ella enseguida dejó de investigar y cerraron el proceso. Qué tan raro que en Colombia cierren procesos, no, en Colombia como hay de buena justicia, no, y la democracia tan buena que teníamos hasta el 7 de agosto de 2022, o sea, esto era como Suiza, esto lo vino a dañar fue Petro, pero esto aquí era muy bueno, esto aquí no mataban civiles, no había grupos armados, todo era felicidad, hasta que llegó Petro y lo dañó todo, o sea, Petro fue el que dañó este país según esta gente. Aquí hay miles de casos de soldados que los han matado por no convertirse en asesinos. A los padres, que ellos saben, les dan cualquier 8 o 10 millones de pesos y una vez ya fue el gobierno, la guerrilla la que los mató. Que denuncien, porque... Bueno, pero Uribe estaba dando 20 millones por cada falso positivo, pero les estaba quitando el IVA. Y la señora víctima de las madres de Soacha le dijo, bueno, usted me está dando 20 por mi hijo, yo le doy 40 y sin sacarle el IVA, le doy 40 y usted me da uno de sus hijos y yo hago con él lo que me dé la gana. Y ahí sí no le gustó el negocio a Uribe, ahí sí no. Es que, repito, les encanta la guerra con los hijos ajenos y les encanta matar inocentes, pero que sean hijos ajenos. Que hay miles de casos que yo conozco que ellos se los han matado por negarse a hacer lo que quiso hacer mi hijo, porque son miles de soldados. A los padres que denuncien, que no se conformen, que eso no era una plata que les dan no es lo que valían los hijos, porque sí hay muchos militares que los han matado la guerrilla. Es que a uno le pueden dar $1.000 millones, pero la vida no tiene precio, la vida no se devuelve, o sea. ¿Y cómo serán de ladrones que hasta tienen para pagar 8 o 10 millones o hasta 20 millones por cada cabeza, por cada víctima? ¿Cómo serán de ladrones y cómo tendrán de plata? Diego Cadena pagando 200 millones por un testimonio, celulares, citas en burdeles, de todo para Carlos Enrique Vélez. Pero hay miles de militares que los ha matado el mismo gobierno por negarse a hacer lo que están haciendo como mi hijo. Que denuncien, es la oportunidad de que denuncien.
Vea que todavía no me han matado a mí, yo ya llevo 12 años denunciando, los hijos de nosotros, los pobres, los soldados que son los brazos, para ellos no valen nada. Nuestros hijos para ellos son como unos perros, porque nuestros soldados rasos son nuestros hijos, los tenientes, los coroneles son los hijos de los ricos. Porque yo no conozco ningún policía, ningún soldado que sea hijo de un rico, jamás, ninguno. Entonces, ¿por qué tienen que matar a nuestros hijos que son los que defienden al pueblo? Cuando no hay paz, de otros países, para que haya guerra, les mandan mucha plata, les mandan armas, les mandan de todo, para que maten a nuestros hijos, porque eso es lo que está sucediendo en Colombia. Ojalá se acabara con lo que la cúpula militar que hay desde 2006 para acá, que entró Uribe y Juan Manuel Santos, se acabara. De pronto ahí puede haber paz, de resto no creo que haya paz. Ahí tienen el conmovedor testimonio. A comienzos del 2019, The New York Times publicó un informe alarmante sobre las directrices del ejército que podría significar el regreso de los falsos positivos a Colombia. El general Nicasio Martínez. Exacto, muy importante eso. Bueno, y como forma de terminar esta clase, quiero mostrarles un último video muy corto, pero es sustancioso y contundente. La famosa frase, ojalá le mataran un hijo, que entre otras cosas no se lo han matado ni se lo van a matar. Más fácil, los hijos se enriquecieron con las zonas francas y vendiendo manillas. Ojalá le mataran un hijo. Aquí está el video que hizo famoso a este señor. Eso, aquí está, véalo. Aquí está. Esto queda para la historia, miren. Póngale volumen a esto, que esto sabe bueno. Ojalá le mataran a un hijo a usted para que usted supiera lo que duele la muerte de un hijo, cuando un hijo es dueño. Pero ustedes son unos hijos asesinos, porque si ustedes no tuvieran que ver con el asesinato de mi hijo, ¿qué hubiera pasado? Ustedes hubieran dejado que se investigara, y yo personalmente a usted le entregué una carta en la finca de Ubérrimo. Sí o no se la entregué. Después hice una protesta en una inauguración de un colegio infantil. Después hice una protesta usted en el centro de convenciones. Y ustedes no han querido dejar que se esclarezca el asesinato de mi hijo. La persona que estaba ahí comenzó a investigar el asesinato de mi hijo. La fiscal la cambiaron y enseguida la otra fiscal cerró el caso porque a ustedes no les conviene, porque a él lo llevaron en un helicóptero de Bucaramanga por orden de Álvaro Diego Tamayo Hoyos, asesinado en el Carra. ¿Usted me deja hablar? Sí, hable. Diga otra mentira. Primero, comprendo su dolor. Comprendo su dolor. Uy, no, ¿qué haremos con tanta comprensión de este buen hombre, este buen muchacho bonachón? Todavía está pendiente una investigación sobre qué pasó con el hijo de Raúl Carvajal. ¿Qué pasó? Que la fiscal le dio miedo, la cambiaron, después a otra que también le dio miedo, la sobornaron, la presionaron y cerró el caso y ya. Ahí tienen ustedes la historia de Raúl Carvajal y de su hijo, que también se llama Raúl Carvajal, el cabo del ejército, al que probablemente asesinaron por no querer ser un asesino de guerra, por no querer matar a inocentes para presentarlos como guerrilleros. Bueno, ¿qué podría uno concluir de esto como para terminar esta clase? O sea, que esta gente no puede volver al poder. O sea, definitivamente este señor Uribe Vélez debe estar en la cárcel, no debe estar por ahí politiqueando. Y yo quiero terminar con una idea. A Uribe Vélez lo podrían condenar por 10 delitos. En Colombia por soborno en actuación penal, fraude procesal. Y por otro lado, el otro juicio que está empezando con Daniel Coronel por calumnia e injuria agravada. Porque ha tildado de narcotraficante a Daniel Coronel más de 100 veces. O sea, eso es calumnia e injuria agravada. O sea, ese señor en Colombia solo lo van a condenar por 5 delitos menores. En Argentina
lo podrían condenar incluso a cadena perpetua por homicidios, más de 6.402 homicidios en personas protegidas. En algunos casos de ellos, desaparición forzada y tortura en personas protegidas. Y en Estados Unidos, cuando la DEA le quite el apoyo, que en algún momento va a ser un estorbo para la DEA, lo pueden condenar por narcotráfico, por terrorismo y pedirle una extradición. Esos son los 10 delitos que podría pagar este señor. De 269 expedientes que tiene, solo hay 2 que tiene avanzados. Y si contamos el de Argentina, pues ese está muy lento. Pero de esos 269 solamente hay 3 que medio han avanzado. Este de soborno en actuación penal y fraude procesal, porque hay grabaciones, interceptaciones legales de la corte, de él hablando con Diego Cadena, una grabación de la doctora Yanira Gómez Sarmiento con Diego Cadena en un Dunkin' Donuts, y las grabaciones de los relojes espías de Juan Guillermo Monsalve en los Guacharaco en la cárcel, con Diego Cadena y con Enrique Pardo H, sumado a todo el acervo probatorio de chats y de entrapamientos contra los exfiscales Montalegre y Perdomo con Hilda Niño. Y en Argentina, pues porque el juez federal Sebastián Ramos ya decretó que las 11 personas denunciantes son víctimas. Y se espera una audiencia en Argentina. Y en Estados Unidos no va a pasar nada por ahora porque la DEA lo sigue protegiendo, como tiene agentes narcotraficantes como Paul Cohen, el verdugo del piloto Jorge Mauricio Herrera Bernal. Entonces, mientras que sea informante y colaborador de la DEA le da impunidad y por ende Estados Unidos. Así que, si las cosas salen bien, en septiembre del año entrante, antes de que prescriba, lo podrían condenar por soborno en actuación penal y fraude procesal. Y si le conectan con delitos de lesa humanidad, porque él cometió esos delitos para tapar delitos de lesa humanidad de él y de su hermano, puede que no le prescriba y hay más tiempo de que lo condenen en Colombia. En Argentina no se sabe nada porque no hay calendario todavía, solo se sabe que ya hubo un reconocimiento de víctimas y que se va a programar una audiencia, pero no se sabe cuándo. Y en Estados Unidos, pues, desde que el tipo sea útil para funciones geopolíticas y espías de Estados Unidos, no lo van a tocar. Pero el tipo debe ser condenado por mínimo 10 delitos y por 269 expedientes que tiene. Expedientes que no tiene nadie en Colombia. Y los falsos positivos son solamente uno de los 269 expedientes que tiene, solo uno. Esa es mi conclusión, que mientras que este tipo esté libre, en Colombia no habrá democracia ni justicia, porque lamentablemente hay millones de personas que le creen al tipo. El tipo sigue montando alcaldes como Federico Gutiérrez, gobernadores como Andrés Julián, el tipo sigue montando diputados, ediles, concejales, magistrados, jueces, tiene procurador hasta enero. Y el Hatch no es de él, pero tampoco es que sea muy confiable porque viene del partido de la U. El Hatch, para ser más malo que Margarita Cabello, necesita mucho, pero tampoco es que sea de mucha confianza el Hatch. Entonces ahí tienen ustedes el resumen del capo de esta organización criminal que falsifica testigos, que mata soldados que no cometen crímenes de lesa humanidad y que tiene el genocidio más espeluznante de la historia de Colombia, los mal llamados falsos positivos.